Up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. Muy bienvenido, mi querido hermano, a este estudio bíblico de este día, miércoles. Estamos listos ya para llevarle la palabra del Señor, comentar el proverbio, terminar primero Dios el capítulo 1 de la carta a los Filipenses. Eso es lo que queremos hacer ahora, ese es nuestro plan. Esperamos que el Señor nos ayude a terminarlo. Les saluda el pastor Mario Abelardo Chávez, y pastor del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, y por supuesto acá en Richmond, California, y por supuesto súper bien acompañado de mi amada esposa Luis de Chávez. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Recuerde que estamos estudiando la carta a los Filipenses. No se desconecte, quédese con nosotros y aprendamos juntos. Así es, compártanos por favor este programa para que más personas puedan escucharlo y aprender lo que Dios va a hablar a través de estos servidores, ¿verdad? Amén. Así es que, amados hermanos, y como siempre, recuerde, vamos a orar y luego vamos a escuchar el proverbio y vamos a meditar unos cuantos versículos del proverbio de este día. Ahora es 6, ¿verdad? 6 de diciembre, pues vamos a comentar el capítulo 6 del libro de Proverbios. Amén. Así es que vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Oh buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Señor, delante de tu presencia estamos, Señor, agradecidos, Dios, por todos tus favores, Padre, y con el corazón dispuesto para aprender. Así que, Señor, ponemos en tus manos nuestra mente, todo nuestro corazoncito, intenciones, Señor, y todo lo que nosotros somos, para que tú, Dios, lo tomes como barro y nos transformes, Señor. Gracias, Dios. Ponemos todas nuestras preocupaciones en tus manos. Tú conoces la necesidad de cada uno de tus hijos que ahora están conectados o que se conectarán o que verán después este video, Señor. Te suplico que los bendigas y que llenes su corazoncito, Señor, y que les permitas terminar este año, terminarlo con bendición. Gracias, Padre, gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén, gloria al Señor. Así es, amados hermanos. Así es que le dejamos con ustedes el proverbio de este día. El proverbio del día. Proverbio número 6. Hijo mío, si salieras fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de bocas, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan?
¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multipliquen los dones. El proverbio del día. Aleluya. Ahí estamos, amados hermanos. Ahí está el proverbio. Espero en el Señor que haya podido usted escucharlo, que haya podido usted ponerle mucha atención. Y ahora vamos ¿cómo se llama? A meditar un poquito en él, ¿verdad? Así es que vamos a comenzar y con el versículo 1 lo ponemos ahí en su pantalla para poderlo meditar y dice de la siguiente manera. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. El proverbio nos está diciendo, amados hermanos, que si nosotros empeñamos nuestra palabra, ¿verdad?, por nuestro amigo, por quien sea, en otra porción dice el proverbio que no salgamos fiadores de cualquiera. Entonces quiere decir que si puedo salir de fiador, sí puedo salir de fiador, pero de aquella persona por la cual no me va a doler pagar la deuda ajena. Y entonces cuando yo sirvo de fiador, yo estoy dando mi palabra que si mi amigo no va a pagar, lo voy a hacer yo, sin estar peleando, porque por eso firmé. Entonces dice el proverbio, ¿verdad?, nos advierte que si salimos fiador, nosotros nos vamos a comprometer y a aceptar a responder cada una de las... Porque vea cómo llama el proverbio. Quiero ponerlo en su pantalla porque dice, si salieres fiador por tu amigo, aunque usted le llame amigo, la Biblia a su amigo le llama y has empeñado tu palabra a un extraño, o sea, fuera de la casa. Entonces, aquí viene la consecuencia. Oiga esto, por favor. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Entonces ahí lo que le está diciendo, esto es lo que te ha pasado, en ese problema estás. Y en el versículo 3 nos dice qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Haz esto ahora, hijo mío, líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. Así es, entonces lo que dice, no des sueño a tus ojos ni a tus párpados adormecimiento. O sea, en otras palabras lo que está diciendo, no te descuides. Entonces, si ya empeñaste tu palabra, ahora lo que tienes que hacer es ser responsable en cuidar que tu amigo pague. Ajá. Usamos una palabra en nuestro país que es atenerse. No, mi amigo va a pagar. No, vaya usted. Si usted si usted decidió servirle de fiador, lo que tiene que hacer es no descuide a su amigo, no confíe en su amigo por completo, sino que ayúdele a estarle recordando, pendiente. ¿Verdad? Yo estaba viendo otra versión y dice, no dejes que tu amigo te atrape, mejor ponte a salvo. Y también nos dice que nos hemos puesto a merced de un amigo, de lo que si nosotros no estamos pendientes, nos ponemos a merced de que posiblemente no pague y que las consecuencias nos vienen hacia nosotros porque nosotros hemos dado nuestra palabra también. Así es. Y entonces aquí nos dice que no solamente tenemos que estar pendientes, sino que tenemos que hacer lo siguiente. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Así es que, amados, mire, si es posible, no se quede, no le sirva fiador a nadie. Eso es lo más recomendable.
Pero si ya decidió ser fiador de alguien, póngase las pilas, no se descuide de su amigo y haga que él siga caminando, que él siga pagando por el compromiso que han tomado los dos, porque allí... Y es muy importante no cansarnos, porque algunas veces vemos que al principio va bien y nos despreocupamos, pero no debemos de cansarnos, no descansar de ver lo que se está realizando hasta llegar al final, porque si no, nosotros quedaremos como responsables. Así es, y luego el versículo 10 nos habla un poquito de la pereza, ¿verdad? Que a veces estamos en un clima ahorita un poquito frío y dan ganas de quedarse en la casa, Bien ¿verdad? rico. Dormidito, pero dice, mire lo que dice el versículo 10, por favor. Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo. Eso es lo que hacemos. Ay, qué rico, ¿verdad? Con este clima lo que uno tiene que hacer es descansar, eso es lo mejor. Pero mire lo que dice el proverbio que va a pasar si usted es de los que pasa descansando siempre o haciendo las cosas que no debe en el tiempo que es productivo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Entonces, amados, hay que ponernos las pilas. Si hay tiempo, hay fuerza, hay capacidad para trabajar, para traer, ganarse el pan, pues hay que hacerlo, porque si no, los tiempos no siempre son buenos, ¿verdad? No siempre traen bonanza y a veces nos vamos a tener que pagar el precio. El versículo 16 dice lo siguiente. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Oiga lo que aquí está diciendo, 7 cosas son las que Dios odia. Y alguien me dirá, pastor, pero Dios es amor, Dios no odia, Dios aborrece lo que es contra Él, lo que es contra su santidad. Y entonces el proverbio ahora nos enseña 7 cosas que están en el repudio de Dios. Amén. ¿Ibas a decir algo? Sí, continuemos. Vamos a ver, aquí están, mire. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, el que siembra discordia entre hermanos. Amén. Allí están, amados hermanos. Mire, aquellos que andan metiendo la cizaña entre hermanos, aquel testigo que sabe que es mentira lo que está diciendo, que no le constan las cosas que ha dicho, pero se atreve a decirlos para quedar bien o para salvar a otra persona. Aquellas personas que no pueden estar tranquilas en su casa, sino que van a ver dónde gastan su tiempo, su dinero y a hacer cosas que no son agradables a Dios. Amén. El corazón dice... Qué engañoso es. No, dice el corazón que maquina. Ah, perdón, está mal. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Es decir, oiga esto, por favor, con un corazón que hasta es creativo para hacer las cosas Amén. Que desagradan a Dios. Las manos derramadoras de sangre. Y aquí nos está el Señor tipificando 6 tipos de personas que pueden, y aún puede añadirse una más que Dios no puede soportar. Nos está prácticamente tipificando a cada una de las personas que nosotros tenemos que cuidar, y cuando vemos ese tipo de personas, tenemos que estar alertas a no caer nosotros, o nos unimos, porque algunas veces lo vemos y sabemos que está haciendo el mal, pero en lugar de apartarnos o de tener esa maldad o ese tipo de personas, lo que hacemos es que nos unimos a la misma maldad. Hay quienes están admirando a ciertas personas y saben que estas características son malas y que están tipificadas, pecaminosas. Y que están tipificadas en la Biblia, y lo que hacemos es adoptar nosotros también esa misma, o adoptar estas personas, las mismas actitudes que dice que son cosas que el Señor aborrece. Aborrece, la lengua mentirosa. En mi versión dice que el Señor
odia, nos dice. La lengua mentirosa, ¿verdad? Y piénselo bien, que tanto hay mentira en su corazón. Y dice, y comienza todo diciendo los ojos altivos. ¿verdad? Y eso lo vemos. Que vende menos a toda la gente. Y eso se ve mucho en las personas, en todo lugar, que las personas con una mirada y uno ya más o menos puede saber cómo es que lo están viendo. ¿Y por qué dice ojos altivos? Imagínese, ha estado usted en un piso o desde una montaña, todo se ve chiquito, ¿verdad? Usted está en un octavo, décimo, no sé qué piso alto y usted ve a todo, lo ve pequeño, ¿verdad? Entonces, cuando hay personas que no necesitan estar en un segundo, tercer, cuarto, quinto piso para ver a la gente pequeñita, menor que ellos, pues esos son los ojos altivos. Arrogantes, orgullosos. Correcto, esos son las cosas que Dios aborrece, que Dios abomina. Así es que ponga atención a eso, porque la verdad es que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y luego decía la gente violenta, la gente que mata, hay miradas que matan, ¿verdad? Y personas que matan al inocente, así decía, y el corazón que anda tramando todo el tiempo, pensando a quién hacerle el mal. Fíjense que el versículo 20 dice esto, y solo vamos a leer esto y nos vamos a adelantar un poquito más, porque dice el versículo 20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Entonces, está hablando, amados, que como hijos tenemos que guardar las enseñanzas, las buenas enseñanzas, ¿verdad? Amén. Las buenas Sí. enseñanzas, porque hay padres que enseñan a sus hijos un montón de cosas que no deberían de enseñarle. Que algunas veces los hijos quieren seguir al Señor, pero los padres no damos buenos ejemplos. O algunas veces damos los dichos también queremos seguir como tradiciones o costumbres de nuestros abuelos, y nuestros abuelos iban por el camino malo, pastor. Entonces, También, correcto, sí. Entonces nos manda a tomar el consejo primero de nuestro Padre Celestial y de nuestros Amén. padres. No tenemos que olvidarlos. Y lo dice de esta manera. Mira el versículo 21. átalo siempre en tu corazón y enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. ¿Por qué dice, oiga esto? Es lógico, te guiarán cuando andes, ¿verdad? Y anda usted y se acuerda de los consejos de sus padres o de la palabra de Dios y usted sabe cómo actuar. Pero dice, cuando duermas te guardarán. ¿Por qué? Porque usted ha cumplido, cuando estuvo despierto, procuró hacer la voluntad de Dios, entonces usted se duerme confiado. Y después dice, hablarán contigo cuando despiertes. No nos van a engañar, ¿verdad? ¿Y por qué? Dice el 23, oiga esto. Porque cuando vamos el camino a seguir, pastor, también cuando hemos seguido el buen consejo, esto nos va a guiar y nos va a proteger también. Pero la razón del por qué es esta, 23. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida la reprensión que te instruyen. Así es, amados. Allí nosotros tenemos que mantenernos aprendiendo la palabra de Dios, no dejándole espacio a la, ¿cómo se llama? A la razón. A que entren las tinieblas. Razón carnal, ¿verdad? Ajá, que entren las tinieblas, pastor, a nuestra vida, porque siempre vamos a tener esa luz, esa lámpara que va a estar encendida y que nos va a guiar, como decía anteriormente, por ese buen camino y por esa disciplina que nos establecieron nuestros padres, la buena disciplina, el buen camino. Y fíjense que la Escritura ahora nos dice que esa misma palabra nos va a guardar de cosas que parecen que son buenas, pero no son buenas. Dice el versículo 24. Para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. O sea, que la mujer que va a venir y va a decir cosas bonitas, nos va a dulzar el oído y usted va a decir, ¡ay, qué bueno! No, es con la palabra. Ajá,
y tenemos que fijarnos que esa mujer no sea inmoral. Algunas veces no importa cómo cómo me vista, cómo me conduzca en mis caminos, cómo me muestre, no importa, decimos, pero sí, la palabra de Dios dice que nos va a proteger de esa mujer inmoral, de aquella que quizás tiene pareja, pero le quiere ser infiel a la persona con quien está conviviendo o quien es su esposa, de esas palabras dulces, de esa salamería con la cual se convencen a los muchachos, o de la misma manera que un hombre puede convencer a una mujer, pastor. Así es, entonces no caiga en eso, no caiga en ese juego, mantenga la palabra de Dios, así es, aunque se presenten como hermanos en la fe, pero si están con invitaciones indecentes, por favor, apártese de ella. Y aunque el hombre sea guapo y la mujer sea bonita, mire lo que dice la palabra. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan y la mujer caza la preciosa alma del varón. Ponga atención a eso. Y también el hombre, la de la mujer. Es que eso así es, ¿verdad? No estamos hablando solo del hombre o solo de la mujer, sino que estamos hablando de la maldad del corazón, ¿verdad? Ese es el punto donde nosotros debemos de entender que engañoso el corazón del hombre más que todas las cosas, y dice la Escritura que es perverso. Amén. ¿Verdad? Y en otra versión dice que hasta puedes perder, por esta causa, hasta puedes perder la vida. Así es, así es. Así es que, amados hermanos, ahí está el proverbio. Hay muchas cosas todavía, hay muchos versículos que podemos comentar. Amén. Pero ahora vamos a dedicarnos ya al Nuestro estudio bíblico, y recuerde, estamos viendo la carta a los Filipenses. Estamos por terminar ya, pastor, este capítulo número 1. Amén. Entonces vamos a comenzar y lo vamos a hacer desde el versículo 22. Ahí vamos a comenzar, Dios mediante. El 22 ya lo vimos, pero vamos a arrancar desde ahí para poder dar sentido a los versículos que nos hacen falta. Amén. Así es que vamos a la palabra de Dios y recuerde, estamos en la carta a los Filipenses, capítulo 1 del versículo 22 en adelante. Amén. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con vosotros, con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Amén. Ahí estamos. Que el Señor añada bendición a su palabra. Amén. Bien, mis queridos hermanos, fíjense que el apóstol Pablo nos está enseñando, recordando que la vida del cristiano debe ser siempre hacer la voluntad de Dios. El apóstol estaba preso y en este tiempo que estuvo en la prisión, el apóstol Pablo escribió varias cartas, ¿verdad? Carta a los Colosenses, la carta a los Corintios, carta a los Filipenses. Entonces, son las cartas que se conocen como las cartas de la prisión. Entonces, pero a pesar de que fue el mismo redactor de la carta, pero las cartas tenían diferentes sentidos. Y como hemos ya hablado y hemos dicho ya a la saciedad, esta carta es totalmente diferente a las anteriores. Amén. Porque Pablo la escribe con un gran gozo, porque Pablo está contentísimo con la iglesia a los filipenses, ¿verdad? Porque ha sido fiel, ha perseverado, no se ha dejado engañar por las personas que se han acercado a quererlos hacer cambiar su pensamiento respecto de la fe cristiana, sino que han perseverado, han combatido
contra aquellos que se dicen ser cristianos y no lo son, ¿verdad? Y la persecución también, pastor. Porque ha habido persecución y ellos siguen. Y fíjense un detalle más, aunque no es el más importante, pero sí representa lo que la iglesia amaba al apóstol Pablo, que fue la única iglesia que se acordó y que bendijo a Pablo, le mandó una provisión para ese tiempo que él estaba en la carne, Amén. en la cárcel. Y entonces, resultado de eso, el apóstol Pablo le escribió a la iglesia para decirle que él estaba feliz con ellos, y por eso es que se conoce como la epístola del gozo. Amén. ¿Verdad? Cuando se ve cristianos haciendo la voluntad de Dios, cuando la enseñanza no ha sido en vano, qué alegría da, ¿verdad? Ver a los hermanos haciendo la obra, amén, manteniéndose, haciendo lo bueno. Qué felicidad da para un líder. Amén. Y que Pablo se regocijó en la soberanía de Dios y en la confianza de cada uno de esta iglesia, de sus oraciones para con él cuando él estaba en la prisión, de esta comunidad que no solo se gozaba, sino que también le dio una provisión y sus oraciones nunca faltaron para con Pablo. Y entonces Pablo les dice que no se preocupen, o sea, que oren por él, ¿verdad? Pero que Pablo está presto a hacer la voluntad de Dios. Note que no es que a Pablo le gustara estar preso a hacerse la víctima. Pablo quería hacer la voluntad de Dios, y entonces él sabía que como la iglesia necesitaba que Pablo lo siguiera ministrando, sabía que el Señor lo iba a liberar, ¿verdad? Pero si Dios decidía otra cosa, que él estaba listo para ya sea para salir y seguir predicando y enseñando, o para morir, ¿verdad? Porque ya sabemos que Pablo, de este encarcelamiento, Pablo salió, pero después, con el tiempo, entró de nuevo a la cárcel varias veces, y una de esas veces ya no salió. Amén. Entonces son otras, cuando ya no salió, también le escribió la segunda carta a Timoteo, ¿verdad? Que fue la última carta que el apóstol Pablo escribió. Pero Pablo estaba listo, ¿verdad? Estaba listo para seguir entregando su vida al Señor, ya sea en esta tierra o ya sea para abandonar su cuerpo, ¿verdad? Tenía ese anhelo de exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de magnificar ese nombre del Señor Jesucristo, engrandecerlo, ya sea en todas las circunstancias, en lo bueno, en lo malo, pero también esa dualidad de, ya sea que para él era irse con nuestro Señor Jesucristo era ganancia, como quedarse predicando y expandiendo el Evangelio, ese deseo de estar expandiendo y compartiendo con cada uno de los hermanos. Esa es una disposición que todos deberíamos de anhelar. Y de hecho, este versículo que les voy a poner en su pantalla, todos los cristianos lo pueden de memoria y lo recitan fácilmente, ¿verdad? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero cuando vemos, como lo estamos haciendo ahora, el contexto de ese versículo, nos damos cuenta que Pablo dice, no, yo si salgo a predicar. Si me quedo aquí y muero, pues para mí está bien, ¿verdad? Porque me voy a la presencia del Señor. Yo estoy en esa dicotomía, en esa doble decisión, ¿verdad? Que me quiero, que sé que es importante quedarme, pero me quiero ir con el Señor. Porque es quedarse predicando es bueno, pero después dice, es muchísimo mejor irse a la presencia del Señor. Que es la ganancia, dice. Es una dualidad que él tenía en su corazón. El vivir para la obra, el vivir para seguir magnificando al Señor en esta obra divina que es compartir las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo, o estar con Cristo, que más que ver qué cosa, ¿verdad? Entonces, una dualidad que yo pienso que todos deberíamos de anhelar, el estar acá para vivir para su obra, el vivir para servir a otros, el vivir para compartir esas buenas nuevas de salvación. Amén. Y qué diferencia con nosotros los cristianos de ese tiempo, ¿verdad? Que vamos a la iglesia para recibir, y el apóstol Pablo estaba listo inclusive para morir. Para morir. ¿Verdad? Vivir por el Evangelio es bueno, es mejor que una vida sin el Evangelio, pero irse con Cristo dice que es muchísimo mejor. Ganancia es muchísimo mejor, dice el apóstol Pablo. Y amén. Entonces,
Pablo se encontraba en ese, dice el versículo 23, lo pongo en su pantalla. Porque ambas cosas, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. A eso me refería, que era como sentimientos, no sentimientos encontrados, sino que esa dualidad, esa dicotomía, como tú lo dijiste, de cualquiera de las dos cosas. ¿Qué es mejor? ¿La ganancia de estar con nuestro Señor Jesucristo o de seguir proclamando el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Hay tres cosas, mire, perdón, tres cosas. La vida normal sin Cristo, la vida con Cristo y sirviéndole a Cristo, amén, y la vida en la presencia del Señor. Entonces, amén, vivir con Cristo, sirviéndole a Cristo, es mejor que no estar con Cristo. Pero irse a la presencia del Señor, Pablo lo pone como muchísimo mejor. Y por eso dice Pablo. Para Pablo solo eran, pienso yo, no sé si he entendido mal, era el servir a Cristo, el vivir para servir a Cristo o ir a su presencia. ¿Sí? Para él no había, o sea, no le cruzaba por su mente el solo vivir una vida así, creo, pero no servirle, sino que para él, el trabajar para esa obra divina de nuestro Señor Jesucristo, el proclamar su nombre, esa era la única opción, o estar en su presencia. Mientras estaba en esta tierra, vivía haciendo la voluntad de Dios. Amén. Ahora, queremos meditar, que usted medite, ¿verdad? ¿Cómo está su vida? Yo sé que estamos preocupados por muchas cosas de esta tierra, pero en todas las cosas que nosotros hacemos, deberíamos nosotros estar pendientes de hacer la voluntad de Dios. De cómo la enfrentamos y cuál es la disposición que tenemos. Así es, y por eso es que el Señor Jesucristo dijo, hacer la voluntad de mi Padre es mi comida y mi bebida. Es más, fíjense, cuando Él estaba en el Calvario, orando con el Señor, que la Biblia dice que Él derramaba gotas como de sangre, pero de sudor, pero eran como de sangre, ¿verdad? Él le dijo al Señor, si es posible, aparta de mí esta copa. Entonces, no estaba, rechazando la voluntad de Dios, sino que le dice al Señor, Señor, que sea tu voluntad que no pase esto, pero si es tu voluntad que lo pase, pues hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad, ¿verdad? Entonces, allí es como nosotros tenemos que pensar, pues. Pero el 24, ¿qué nos dice, pastor? El versículo 24 dice, y esto es lo que Pablo consideraba. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. A eso me refería, de la disposición de servir a los demás. Así es, de la predicación del Evangelio. Y entonces amén, Pablo sabe que la iglesia estaba demasiado necesitada de él, de la enseñanza de él, o sea, no de Pablo, sino que la enseñanza del Señor. Entonces, amén, y como Pablo era el mensajero del Señor, necesitaban que Pablo se quedara. Y por eso es que dice el versículo 25. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Siempre menciona el estar gozoso, el regocijarse en nuestro Señor Jesucristo, independientemente de la situación que se esté pasando. Así es, y entonces Pablo dice que en la medida que él se quede y en la medida que él enseñe, va a abundar más la gloria del Señor. Mire amén, cómo lo dice el versículo 26. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Oiga esto, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Entonces, ¿qué es lo que se glorifica? Es a Cristo en la persona amén, de Pablo, por su enseñanza, por su perseverancia, por la muestra de cómo se vive el Evangelio, ¿verdad? Entonces, pero Pablo les tiene un encargo, ¿verdad? Yo sé, Pablo les dice que yo creo que voy a ser liberado, etcétera, ¿verdad? Y que Dios me va a permitir estar con ustedes, pero les tiene un requerimiento a ellos. Y que eso, pastor, perdón, antes de que entremos al siguiente, el que él se quede va a ayudar al crecimiento espiritual de cada uno de
de los miembros de esta comunidad, a que nosotros vayamos alimentándonos espiritualmente para poder crecer y buscar esa altura del varón perfecto. Amén, amén, así es. Entonces, el requerimiento de Pablo dice, ok, se han portado bien, han seguido perseverando, aunque yo ya voy a regresar, pero quiero que ustedes pongan atención a lo siguiente. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Qué importante es eso, pastor. Así, ya es sea básico para una comunidad cristiana o para una iglesia o para una familia. Bueno, continúa. No, es que Pablo les está diciendo, ok, ya sea que yo vaya o que no vaya, ustedes pórtense bien. Ustedes pórtense como es digno del Evangelio de Cristo, ¿verdad? Porque hay quienes solo, aleluya, gloria a Dios, cuando están en la iglesia y salen de la iglesia y su vida es totalmente desastrosa. No honran, no le dan dignidad a la enseñanza que hay en ellos, porque usted ha sido enseñado por Cristo y su Evangelio. Entonces, usted tiene que caminar conforme a lo que ha aprendido de Dios, como es digno de un hijo de Dios. Entonces, Pablo dice, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. O sea, qué importante. Pablo dice, yo quiero escuchar que ustedes sigan caminando. Yo quiero escuchar que ustedes siempre hacen lo bueno. Yo quiero escuchar que ustedes no han dado pasos para atrás, sino que van hacia adelante, ¿verdad? Porque eso, pastor, es una exhortación que cuando nosotros manifestamos esto, es un reflejo y una valoración del Evangelio. Cuando vemos que un creyente va caminando poco a poco, yo siempre digo de manera paulatina, no de manera abrupta, porque sí es doloroso cuando algunas veces se deja todo lo que la gente le gusta de un día para otro, duele, pero el ir caminando de manera paulatina, eso refleja la grandeza y el valor que se le da a la palabra de Dios, el ir caminando conforme a su voluntad, el que nuestra vida sea coherente a los principios bíblicos, que nuestra vida sea coherente a la fe que profesamos. Así es. Muy importante. Y fíjense qué importante, porque Pablo aquí nos dice que cómo es que ellos tenían que comportarse, cuál era la actitud. Pablo lo encierra en una sola expresión. Primero dice, oiga esto, la segunda parte, oiga de vosotros, ya dice, sea que vaya o me quede, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. ¿Y cuál es esa firmeza? Combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. O sea, que está diciendo, no se trata de estar ahí congregaditos y calladitos. No. Amados hermanos, se trata de combatir, se trata de buscar. Sigue, por favor, se nos queda un cambio. Que estemos firmes es muy importante, porque si alguien no está firme, siempre andamos buscando un obstáculo o vemos una tacha en otra persona, y no solamente estar firmes, que os comportemos como es digno, como decía, que nos comportemos de manera coherente a lo que profesamos. No decimos, muchas veces muchas personas no quieren acercarse por nuestro mal testimonio, que nos comportemos como es digno, coherente a la palabra de Dios, que lo que decimos es lo que hacemos, que nuestra familia pueda ver que lo que nosotros profesamos, lo que nosotros les decimos, el consejo que damos es lo que nosotros también estamos siguiendo, y que estamos firmes, que no cambiamos, que un día lo hacemos, otro día no, que nos mantenemos en ese camino angosto, que es un camino no fácil, pero sí se puede. Y también que estemos unidos, combatiendo, dice, unánimes por la fe del Evangelio, en un mismo sentir. Y siempre lo decimos, cuán importante es estar en un mismo sentir. No es fácil, porque algunas veces ponemos la mirada en otra cosa y nos pierde de estar unánimes, pero tal vez tenemos diferencias, pero siempre vamos a estar unánimes, firmes y en un mismo sentir, pastor. Pero la palabra importante de estar unánimes es
combatiendo. Combatiendo en una misma fe. O sea que no se trata de cristianos pasivos, No, ¿verdad? en una misma fe. Cristianos pasivos que cantan coritos, no, combatiendo. No. Combatiendo no solamente de manera interna, personal, mis deseos carnales, sino que combatiendo, llevando la palabra, y aún aquellas personas que tergiversan la palabra, combatiendo, porque hay que hacer una defensa. Porque dice el versículo 28, oiga eso, qué importante. ¿Ibas a decir algo? Sí, sí, que nosotros tenemos que estar siempre manteniendo una imagen de un ejército unido, que somos el ejército de Dios, somos soldados de Cristo, unidos luchando por una misma fe, pastor. Eso Así era lo es. que quería agregar. Y el versículo 28 nos dice, y en nada intimidados por los que se oponen, siempre habrán oposiciones, para que ellos ciertamente, y en nada intimidados por los que se oponen, para que ellos, ¿De dónde? Sí, ¿para qué? que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación, y esto de Dios. Esto es importante, amados. Mire, le dejo el texto porque quiero enseñarle algo. Dice, Sí. en el anterior nos dice combatiendo, ¿verdad? Unánimes por la Ajá. fe en el Evangelio. Pero si usted no puede estar combatiendo si usted está intimidado por los que se oponen. Oposiciones siempre van a haber, pero mire lo que representa esta oposición. Óigame bien, su respuesta al Evangelio nos muestra qué hay dentro de usted. Así de sencillo. Si usted no reacciona al Evangelio positivamente, usted no es de Dios. Sencillo. Si el Espíritu de Cristo no está en vosotros, no sois de Cristo. O sea, o está con Dios o está con el diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Si alguien se queda inerte, no es salvo, no es de Dios. En cambio, cuando respondemos positivamente al Evangelio, dice aquí, oiga esto por favor, que eso es un indicio. Si usted no responde, eso es un indicio. Si usted responde, eso es un indicio. Un indicio, mi querido hermano, es una Como situación alerta. que sucede para mostrarnos otra cosa que no está a simple vista. O sea Amén. que usted llega por inferencia o deducción de una situación que no se ve a simple vista. Entonces usted predica el Evangelio, la gente dice que es creyente, pero no reacciona a la palabra. Ay, qué bonito estuvo el sermón, reciba a Cristo. No. Ay, qué bonito estuvo el sermón, qué bonita la iglesia, obedezca al Señor. No, entonces eso es un indicio. Vean lo que dice por Pero favor. podemos decir que un indicio puede ser de un creyente que está unido, que está firme y que tiene un compromiso con la palabra de Dios. Sí, Y con su iglesia también. O sea, aquí la actitud de nuestra respuesta al Evangelio es un indicio de quién somos. O estás Amén. conmigo o en mi contra. Hoy. O recoges conmigo o desparrama, dice. Oiga lo que dice. Se lo pongo en el versículo 28. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, lo que tú decías, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, sí. Entonces, Dios Exacto. manda a decir, si no responde, no es hijo mío. Si responde, es hijo mío. Y el hijo mío viene y se mantiene firme. Y no solo se mantiene firme, sino que combate Y unido. contra los que se oponen. Y están unidos, amados hermanos. Y unidos por la fe, Amén. no Amén. por otros. Mire, usted invita a alguien a la iglesia y quizás forzado va, llega, le gusta, no le gusta, una vez, dos veces y no reaccionó y ya no quiere ir, amados hermanos, y hasta se comienza a molestar con usted porque lo está invitando. Ore por él, pero si ya ve usted que ya hay una reacción agresiva, dice la Biblia, no tires. Sacúdate Sí. las sandalias, dice, y Pero vete. también dice no tires las Las perlas perlas a los cerdos, cerdos. ¿verdad? Porque te van a morder. Entonces ahí lo que nos toca a nosotros llevar la palabra, ver si reacciona, porque usted no puede convencer a nadie. No nos toca a nosotros convencer a las personas, sino que nuestra labor es llevar el Evangelio, enseñar la palabra y esperar que la gente reaccione. Y el indicio es que si reaccionan, es de salvación. Y si no reaccionan,
es de perdición, están perdidos. Y dice, y esto de Dios, se lo pongo al final, mire lo que dice, y se lo voy a volver a leer. Dice, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos, o sea, la oposición ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros, como ellos están combatiendo por el Evangelio, es un indicio de salvación, y esto lo dice Dios, dice Pablo. Amén. Algunas veces pasamos situaciones incómodas y difíciles por no leer de manera exegética o darle la continuidad a la palabra, sino que solo sacamos versículos del contexto, y eso inclusive a los que estudiamos la palabra de Dios nos hace caer en el error. Qué importante Cuando es no ponemos atención a toda la palabra, porque usted ve que ahí está, ahora lo que hacen, agarran un versículo de todo el contexto, lo agarran, se saca. Sí, y se desarrollan un montón de cosas que nada tienen que ver con la enseñanza de todo el capítulo. Y eso es lo importante, pastor, y la invitación a que cuando se lea una carta se lea de principio a fin, y que la palabra intentemos leerla de manera continua de principio a fin. Oiga lo que dice Pablo, porque de repente todos queremos un evangelio que no nos haga sudar. Un evangelio que no nos incomode. Así es. Entonces, mire lo que dice el versículo 29, por favor. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. En otras palabras, está diciendo que es un privilegio. Es un privilegio, sí. Ay, el sufrimiento es un privilegio, sí, hermano. Mire, el servicio, por eso siempre les digo, el servicio es sacrificial. Siempre requiere un servicio. Amén. Siempre requiere un pago. Usted deja su tiempo quizás a veces de paseo, de estar con su familia, por preparar su servicio y por estar sirviéndole a otros. A veces no toda la gente llega contenta a la iglesia, a veces algunos llegan con mala actitud, pero usted le está sirviendo al Señor, no se enoja. Aunque alguien reaccione mal, usted no se enoja, porque el estar ahí y el recibir esa ofensa es un privilegio, se les ha concedido a causa de Cristo. No solo que creáis, porque entienda esto, creemos porque se nos ha concedido creer. Amén. No sé si usted puede entender otra cosa. Mire lo que dice el versículo, porque a vosotros os es concedido, ¿verdad? O sea, se nos ha otorgado a causa de Cristo. No solo que creáis en Él, ¿sí? O sea que la fe es un don, es un regalo, sino también que padezcáis por Él. Así que, amados, el cristiano está presto a sufrir y a presentar, presentar defensa y presentar perseverancia en su vida diaria, aunque a veces esto le traiga sufrimiento. Amén. El Hijo de Dios se nos ha dado ese privilegio de confiar en Cristo, también de servirle. Y como tú dices, el servicio es sacrificial, pero muy importante, que es parte como un signo, podríamos decir, una insignia de que nosotros de ese compromiso con la salvación. Ese es como una seguridad de la salvación que nosotros tenemos, de esa seguridad de quién nosotros confiamos. Amén, amén. Y fíjense, Pablo dice, este es el último versículo, el que vamos a leer, el último versículo del capítulo 1. Entonces Pablo dice, y se pone él como ejemplo, y que si ustedes realmente son de Dios, van a tener los mismos sentimientos, los mismos deseos, van a ser provocados a hacer lo mismo que Pablo estaba haciendo. Por eso, amados hermanos, miren, tenemos un montón de gente en las iglesias, y hablo de todas las iglesias, mucha gente que dice ser creyente, pero no lo son. Y una de las porciones más dramáticas y más duras de la palabra de Dios es cuando un grupo de cristianos se acercan al Señor en aquel día y están pidiendo que los dejen entrar, y el Señor les va a decir, ellos le van a decir: Señor, en tu nombre hicimos esto, predicamos, echamos fuera demonios, etcétera, etcétera. Y entonces el Señor les dijo: alejaos de mí, hacedores de maldad. No os conozco, dice, y los va a rechazar. Mire lo que dice, entonces, por favor, el versículo. Solo quiero agregar que
no debemos de tener temor a la oposición, temor a que alguien siempre cuestione la palabra de Dios, porque la gente lo que le lastima es el hacer la voluntad del Señor, porque lo saca de su comodidad, de lo que no le gusta. Y esto, el que le moleste a uno la palabra, y como dicen algunas veces, he escuchado, ay, el pastor tiró piedras hoy, nos está tirando, o por mí lo dijo. La palabra es una sola y no se puede omitir ninguna de sus partes, pero si me molestó es porque el Señor está limpiando algo de alguna parte de mi vida. Pero es muy importante siempre tener esa confianza, esa valentía en cualquier adversidad, pastor, tener esa valentía y esa confianza en Dios, que esa va a ser una evidencia de la obra, de que Dios está obrando en nuestra vida, una evidencia de que Dios, sin importar las circunstancias, sin importar que no me gusta lo que dijo, pero lo hago mío, lo llevo en mi corazón y veo cuál es la voluntad de Dios, que eso me va a quitar posiblemente de algún mal o de alguna consecuencia que me puede traer lo que yo estoy haciendo, y eso me libera de cualquier consecuencia mala. El seguir la voluntad de Dios es una evidencia que soy un verdadero hijo de Dios. Amén. Y que ya no le temo más a esas oposiciones o aquello que me hace irme al mal o desviarme del camino, de ese camino angosto, porque sí, no es fácil, pero al final es de mucha gratificación, de mucho gozo. Amén. Y fíjense que yo les quiero decir algo, yo quiero confesar algo, quiero confesar mi admiración por todos aquellos pastores que predican para que la iglesia se sienta bien. Yo los admiro mucho, yo los respeto mucho, que predican solo para que resuelvan sus problemas en esta tierra. Inmediato. Sí, y que se sientan motivados. Yo los admiro mucho. ¿Saben por qué los admiro? Porque no les importa que un día van a tener enfrente al Señor. Y que por no incomodar a su iglesia, no le están mostrando el verdadero evangelio. En verdad que sí. Uno de dos. O le es más importante que su iglesia se sienta bien para que la iglesia esté completamente repleta y qué bonito y las ofrendas y todo eso. O usted cree que cuando usted esté delante del Señor va a tener usted una excusa. Porque predicar así animosamente, hay que solo de escuchar estas charlas motivacionales y después se meten en la palabra de Dios y eso es fácil. Lo difícil es predicar con denuedo, que aunque la iglesia se va a doler, se va a sentir mal, pero usted le mueve el tapete diciéndole no estás haciendo la voluntad de Dios. Mire lo que dice Pablo, versículo 30. Y este es nuestro versículo final. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, ahora oís que hay en mí. Lo vuelvo a leer porque es el versículo final de este capítulo 1. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. ¿Qué hay en mí? Entonces, el apóstol está diciendo, ya se dieron cuenta, que mi deseo es servirle al Señor, sea que me mande a llamar, o sea que me permita quedarme. Y yo lo que quiero es hacer su voluntad. Yo lo que quiero es servirle a Él en cualquier circunstancia. Entonces, amados hermanos, ¿cómo pinta eso? ¿Cómo pinta eso que Pablo dice en su vida, o en nuestra vida, si usted quiere? ¿Qué tanto yo estoy dispuesto a entregarle al Señor? ¿O simplemente voy los domingos para limpiar mi conciencia, supuestamente, de todos los pecados? Entonces, porque allí nosotros debemos de relacionar eso. Porque el Señor, aunque sea creyente, sea usted un amigo, un hermano, o que usted sea creyente o no, no tenemos garantizado que vamos a tener una vida sin conflictos, sin problemas, sin adversidades. Siempre vamos a tener adversidades, pero con la ayuda de Dios tenemos una esperanza viva en que sí podemos resolverlo y que tenemos una guía para seguir adelante, una guía que nos va a decir cómo resolver los problemas, cómo podernos ayudar los unos con los otros. Cómo ser salvo, mi hermano. Y cómo volvemos a lo mismo. Cómo tener una vida de esperanza, de salvación. Después que usted sea salvo, después que usted conozca a Dios,
después que usted le haya entregado su vida a Cristo, se haya arrepentido y haya resuelto sus problemas con Dios, Dios le va a empezar a dar la sabiduría para que usted comience a resolver los problemas de esta tierra. Pero no podemos enfatizar los problemas de esta tierra si usted no ha resuelto sus verdaderos problemas para con Dios. Y fíjense que para que no se nos olvide, ¿verdad? El apóstol Pablo ya en el capítulo 2, solo lo vamos a mencionar, no vamos a hablar nada de eso, pero quiero que inmediatamente después que les dice, ustedes están llamados a tener el mismo problema que yo tengo, que yo me quiero ir con Dios, pero me quedo para servirle a Dios. Entonces Pablo les recuerda al principio, cuando cada cristiano, incluyéndolo a usted y incluyéndome a mí, conocimos al Señor y tenemos que tomarlo en cuenta en nuestra mente cada vez que nosotros querramos huir de las complicaciones por el Evangelio, huir de las incomodidades por ser creyente y queremos acomodarnos. Ahora resulta que el predicador quiere ganar para Cristo a las personas ofreciéndole lo que los mantiene en el mundo, ¿verdad? Él quiere mantenerse en el mundo haciendo lo malo, quiere mantenerse en el mundo haciendo dinero. Entonces le dice, no, vente para acá, no importa, vente aquí también puedes tener eso. No se deje engañar. Y entonces Pablo les recuerda, solo quiero leer 2 versículos del capítulo 2, no los vamos a leer, no los vamos a leer, sino que los vamos a traer y ¿cómo se llama? Para que usted vuelva igual al principio. Amén. Y sepa literalmente de dónde nos sacó el Señor. Y Él que os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. De ahí nos sacó el Señor. Amén. Y por eso es que ahora no tenemos que tener problemas con que a veces nos va a tocar padecer o tener un conflicto por ser creyente. Enfréntalo, vívalo. Dios lo está viendo y Dios lo va a apoyar, Dios va a resolver su problema, Dios está con usted, Dios está permitiendo que esa ola de problemas venga, pero Él mismo está detrás de usted manteniéndolo firme, pero por eso mismo manténgase firme. Amén. ¿Qué era lo que iba a decir? Que el Señor en este primer capítulo nos está planteando esa esperanza de gloria, que es la salvación, para que nosotros, como tú dices, nos mantengamos con esa conducta digna del Señor, que representemos a nuestro Señor Jesucristo y que no sea vituperado, que nos mantengamos en defensa del Evangelio. Ya eso suena como ridículo, dicen, cuando se habla de la defensa de la sana doctrina, la defensa de la predicación de la palabra con la sana doctrina o el evangelio, evangelio puro de acuerdo a la palabra de Dios, porque solo queremos temas, y algunas veces tú has escuchado, no, es que queremos temas, otro tipo de temas. A mí me cuesta en Mujeres de Fe también, porque Por eso las hermanas que tienen comezón de oír, es decir, oír lo que yo quiero oír, no lo que la palabra de Dios dice. Amén, el llevar temas bíblicos, pero yo les digo, el que usted comparta la palabra de Dios de acuerdo a este libro o a como usted lo tenga, es de valientes. El estar el no tener temor a la oposición de que quieren escuchar otro tipo de temas. Para eso hay muchos influencers que dedican su vida a temas ya sea intelectuales o a temas que nos edifiquen. ¿Cómo le llamas tú? ¿Cómo acabas de decir la palabra? Coach de vida. Pero es de valientes el escuchar que quieren otro tipo de palabra, pero tenemos una palabra viva y eficaz que es la Biblia. El tener un entendimiento que a pesar del sufrimiento o de las vituperaciones, porque siempre llega todo tipo de personas a una iglesia, podamos compartir la sana doctrina, el que podamos darle a cada uno de los oyentes ese regalo divino que es Cristo Jesús, esas buenas nuevas que es la razón de nuestro vivir, es la razón de nuestra vida, quien murió y quien nos da salvación, el tener una fe auténtica. Es un bello capítulo, Filipenses, que nos llena de gozo, regocijo y que nos incentiva a seguir adelante en la sana doctrina y poder gozarnos
sin importar las adversidades, pastor. Eso era lo que quería Yo agregar. quisiera decir sin importar las adversidades, pero sí importan, pero yo le aseguro, amados, lo grande es que Dios está con nosotros. Amén. Y que no nos va a desamparar y que si Él permitió algo, Él mismo nos va a traer la salida. Amén, gloria Bien, a Dios. mis queridos hermanos, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor y quedamos así exhortados a no tenerle temor a los sacrificios, no tenerle temor a los momentos difíciles que como creyentes nosotros vamos a vivir, y los tenemos que vivir sin renunciar a nuestra vida cristiana. Amén. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, gracias a Dios te damos en esta hermosa noche, Señor, en este hermoso momento después de haber escuchado tu palabra que nos recuerda, Señor, que debemos de vivir para ti en toda circunstancia, y que a veces no es cierto que el Evangelio es color de rosa, a veces se pone color de hormiga, Sí, se Señor. pone difícil, hay mucha oposición, pero hoy, Señor, queremos descansar en ti y de confiar en ti, no en la bonanza, ni siquiera en la bendición, sino que confiar en tu presencia, Señor. Ayúdanos, Padre, y permite que tu Santo Espíritu nos fortalezca, Señor, y a enfrentar y a oponer resistencia, Señor. Primero contra nosotros mismos y segundo contra aquellos que se oponen a la predicación del Evangelio. No nos dejes dar pasos atrás, sino que firmes contigo, Señor, hacia adelante, hacia el galardón. Gracias, Dios, por lo bueno que tú eres. Te amamos y te bendecimos ahora y siempre. Bendice a las personas, Señor, que se quedaron conectadas, Padre, y a aquellos que en el futuro van a ver este estudio. Gracias, Dios, danos esa entereza, esa fortaleza, para que podamos nosotros enfrentar todas las pruebas que tú has decidido que cada uno de nosotros pasemos en tu nombre. Gracias, Padre, gracias, Dios, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Y Amén, gloria al Señor. gracias, mis queridos hermanos, por haber estado con nosotros. Recuerden, el próximo miércoles, nos vemos a las 7 de la noche en un estudio, un nuevo estudio, cuando comencemos el capítulo 2. Capítulo 2 de la carta a los Filipenses. La carta del gozo. Amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos, y no podemos despedirnos sin antes decirles Que el Señor le bendiga grandemente y recuerde, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. muchas gracias, mis queridos hermanos, y que descansen. Amén, gloria al Señor. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California 94806. En nuestros servicios presenciales, los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube, Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.